Sean todos y todas bienvenidos a este tu espacio, la visión del remanente. Un espacio que vino para quedarse. Así que tenemos al pastor Julio César y un evangelista de Dios. Pastor. Dios mío, ¿tú lo estás sintiendo? ¿Qué tenemos para hoy? Dale allá, dale allá. ¿Tú lo estás sintiendo? Yo lo estoy sintiendo. Hay un candelazo, hay una atmósfera. A todos los fieles suscriptores de este programa, denle a me gusta, comparta y sea parte de esta nueva temporada de la visión del remanente. Dios te bendiga. Estamos aquí porque no estamos allá. Su nombre. Queremos traerte un contenido muy poderosísimo. Tenemos un evangelista que nos va a acompañar, un hombre de Dios. Yo quiero que él se presente. Su nombre. Dios les bendiga de manera poderosa. Que la paz del Señor Jesucristo sea con ustedes de manera especial. Para mí es un placer estar con estos hombres de Dios que Dios ha traído para este tiempo, para transformar vida a través del Espíritu Santo. Soy su hermano Edwin Pies Jean-Baptiste, siervo de Jesucristo, con el ministerio La visión del remanente. Así que suscríbete, dale me gusta y esté expectante de lo que Dios va a traer a tu espíritu. ¿Qué tenemos para hoy? Yo quiero hoy hablar acerca del liderazgo. Muy fuerte. ¿Qué tipo de liderazgo? Mira, Bajo presión. bajo presión. Ay, Está fuerte, está Yo voy a fuerte. escribir un libro de eso. sí, liderazgo bajo presión. Voy a escribir un libro porque si hay algo que nosotros estamos viendo hoy en día es cómo los líderes están viviendo bajo una presión, en todo el sentido de la palabra. Santo. Y si nosotros usamos como una plataforma para nosotros describir liderazgo bajo presión, podemos usar a Saúl. En el tiempo cuando a Amalek le dijeron que mate a Amalek, que mate esa generación, que no deja a nadie, y él, cuando ve que el pueblo está desertando, que lo está dejando solo, él se le ocurre hacer holocausto al Señor, cuando no era lo que tenía que hacer, sino que esperar a que Samuel llegara. Entonces, al ver que lo están dejando solo, la presión le llegó. Wow. Y cometió un error. Oye, que el líder, oye, ¿qué pasa? Cuando un liderazgo está bajo opresión, se cometen muchos errores. Claro. Porque el líder tiene que ser autónomo. Ujú. Saúl se dejó llevar de otros líderes que tenía a su alrededor y no mató a Amalek, sino que los líderes le dijeron: conserva las mejores vacas, conserva los más fuertes, y no ejerció un liderazgo porque el que se dejó influenciar. Las Entonces, el influencias. líder que se deja influenciar de un consejo que no es el divino, que no Muy es el fuerte. correcto, su liderazgo fracasa. ¿Por Muy qué fuerte. Moisés no entró a la tierra? Su liderazgo estaba bajo presión por un pueblo, no lo fue. Se dejó seducir de un pueblo y por eso no pudo ver la tierra prometida. Entonces, vemos este tipo de liderazgo que fracasa bajo opresión, como el de Moisés, como el de Saúl, que fracasó bajo Moisés fracasa por la opresión de un pueblo, pero Saúl fracasa por el consejo de un pueblo, no por el divino. Muy fuerte. Pero Sí, también hermano, podemos siempre ver el liderazgo de un Jonatán que fue y le habló a David, siendo rey de todo Israel, el hombre con más autoridad, fue y le habló lo correcto. No se amedrentó como profeta ni porque estaba delante del rey. Sí midió su palabra y supo cómo decir las cosas, pero su liderazgo no se vio titubeante porque estaba al frente de un rey. Muy fuerte. Muy Mira, fuerte. hay algo que me llama mucho la atención y me gustaría que muchos líderes que consumen esta plataforma y pastores que no ven, hay que aprender a tomar decisiones aguerridas para poder caminar conforme a lo que Dios quiere. Así es. Muchas veces a nosotros como líderes nos llegan familias y al ser un grupo grande, uno entiende muchas veces que es una cosecha que quizá va a traer muchos beneficios. Uno lo acepta, pero cuando tú no eres un líder que tiene la dirección capacidad, sí. y la capacidad, muchas veces cuando hay un gobierno dentro de un gobierno, porque hay familias que se convierten en un gobierno dentro de la iglesia. Pastor, ¿por Santo. qué esto? ¿Por qué se toca así? ¿Por qué este color? ¿Por qué tenemos estas luces? Wow. ¿Por qué? Y empiezan a quejarse. Y si Y tú eres si un tú- líder fuerte, pierdes la No, identidad. y si tú vienes y llama a uno o lo amonesta, ese que lo amonestaron por algo que hizo mal, Contamina a los otros. contamina a los demás y ese termina
queriendo forzarte a ti a tomar la presión de ellos. Porque entra un espíritu de rebelión. No, dije porque son muchos. Sí. Y hay algo que me llamó la atención. Suéltalo. Y es que en la muchedumbre no es que está la victoria. Wow. Sino pregúntale a este muchacho que cuando el Señor le dijo, mira, son demasiados los que Llévalo van al para la río. guerra contigo. Gedeón, Gedeón. dile que al que tenga miedo, Que se que vaya. se ahora. vaya. Suéltalo. Oye, se fueron. ¿Entiendes? Después luego le da otra, le dice, el que se bebe el agua, llevándola a las manos y con la espada de la mano, ponlo aparte, por el que se la beba con el perro, como los perros, Despáchalo. despáchalo. Es decir, muchas veces, Desátalo, pastor. mire, muchas veces nosotros queremos albergar gente, pero tenemos que aprender a que la dejarlo ir. presión no llegue al punto de que tú te conviertas en un servidumbre de ellos. Wow. Sí. Ahí es que está el Es un problema. esclavo de ellos. Sí, porque muchas personas hoy en día quieren iglesias grandes, quieren tener muchos miembros. O sea, tú estás diciendo que hay grupos de familia que han llegado a iglesia que le han robado la identidad al líder. Claro. Y se hace ahora mismo no lo que el líder dice dentro de la iglesia, sino lo que esa familia Y quiere. muchas veces, el que más te puede dar un buen diezmo es el que te quiere dominar Y exigir más. y exigir más. El que te aporta una supuesta buena ofrenda o algo que haya que hacer en la iglesia, por cuanto él lo hizo, entonces él al tiempo saca las garras y quiere como establecer que lo que está aquí, que lo que se ha hecho es por los aportes de ¿Qué él. ha hecho? O sea, Entonces que- la presión, si tú no sabes manejar ese tipo de personas, fácilmente viene tú y queda lacerado, Sí. haciendo el hazme reír y el merced de la persona. O sea, que usted me está dando a entender que hay congregaciones que el Espíritu Santo se ha ido porque hay personas que diezman de una manera tan enorme y tienen un diezmo muy Jugoso. muy jugoso. Y esa persona comete diversos errores y cosas que hacen que realmente no son favorables para el Espíritu Santo. Y el pastor le aplaude, lo tiene en mejor lugar. No se puede hablar en contra de ese. No se puede hablar de ese hombre ni de esa familia. Porque esa familia trabaja en el gobierno o trabaja en obra pública o en tal No, que lugar. ahora hay muchos nombrados, ahora hay Y muchos ahora maestros mismo nombrados. ese hombre es de lo que el diezmo de ese hombre mínimo siempre de 10,000 y 20,000 pesos en adelante. Y a ese hombre no se le puede poner un dedo. O sea, lo que diga ese hombre o esa familia, eso se hace en la iglesia. Por eso es que el Espíritu Santo realmente se está yendo de muchas congregaciones. Y cuando el espíritu diabólico entra a un lugar y toma territorio, el Espíritu Santo se va. Por eso que los 3 jóvenes hebreos, Nabucodonosor, quería que ellos se postraran a adorar una estatua que estaba en Babilonia. Pero ellos dijeron, si nuestro Dios no nos libra o nos libra, no nos vamos a postrar delante de esa estatua. Dando a entender que ellos tenían, aleluya, el liderazgo plasmado en la roca que es el Espíritu de Dios y en la mano de Dios. No lo que decía el líder ni lo que decía Nabucodonosor, sino que ellos tenían una directriz del Espíritu Santo y por la cual el Dios Todopoderoso moraba con ellos. Y había evidencia de lo que ellos hacían en aquel lugar de Babilonia. Tú hablaste de algo muy, muy profundo. Arraigado. ¿Tú sabes por qué? Porque me recordó de un espíritu que lo han confundido por mucho tiempo, y es el espíritu jezabélico. El espíritu jezabélico en las iglesias lo están viendo en una mujer pintada con arete, con ropa seductora, y ese no es el espíritu Eso no está jezabélico, ahí. es una metresa. Son metresas que se empoderan de si tu iglesia no usan arete y la joven empieza a usarlo y se queda en la iglesia y empieza a vestir de una forma ceñida y cosas, son metresas. Wow. Pero el espíritu jezabélico no está ahí, lo han confundido muchos ministros. El Sí. espíritu jezabélico es el que quiere controlar Que la quiere iglesia. controlar la iglesia. El que quiere dominar Que aún la iglesia. haciendo cosas Es diversas. Jezabel controla y domina. Wow. Eso fue lo que ella hizo con Acab, que controló y dominó. Dominó. O sea, Jezabel no se acostó con medio Israel. Hello. Jezabel controla y domina. Jezabel quiere que se haga lo que ella quiera. En el templo. Lo que ella diga en el templo. Y mira que Y ese espíritu jezabélico es que les roba la identidad a los líderes. Porque ese espíritu jezabélico Manuel. entra hasta por el que manda ofrenda. Por lo que está diciendo Darwin, empieza a controlar.
no, porque yo lo quiero así, no, porque vamos a hacerlo así. Y no te dan una sugerencia, imponen. Porque una cosa que es una sugerencia que te dé un hijo, una cosa, una sugerencia que te dé una oveja, que te dé un miembro. Pastor, que usted cree, órale al Señor, porque el que da sugerencia te manda a orar. Y te voy a decir Órale al algo. Dirigido Señor, por Dios. a ver qué Él te dice, si podemos cambiar esto. No, pero Wow. el espíritu jezabélico impone. Porque entiende que si Él se va, te divide la iglesia. Y te Que voy a si Él decir se va- algo, sí. pastor. Un pastor muchas veces, cuando se mantiene de la sugerencia de lo que le dan, fácilmente pierde su llamado. pierde su llamado. Porque es Wow. que si Dios te llamó a ti como cabeza de un lugar, es que Dios va a tratar, te va a dar la directriz. Tú tienes un liderazgo para que te ayude con la visión que Dios te dio. Santo. Tú tienes un liderazgo para que cargue la visión. Ahora, dentro de ese liderazgo como hombre, quizás tú puedes errar en un momento. Y ahí está ese liderazgo para decirte, vamos a orarle al Señor, pastor, porque yo entiendo que así es mejor. Y es un liderazgo, lo que te levantan la mano. Caleb, Josué, son los que te levantan las manos. Pero cuando el líder se deja gobernar por otro, perdió la visión que Dios le dio. Por eso todos los pastores adoramos a Dios, pero la visión es diferente. Su Claro. nombre. Tu rema es diferente. El color que tú le vas a poner a tu iglesia es Es diferente. Hasta el mover Es diferente. es diferente. Santo. El mismo Dios, pero multiforme. Entonces la gente no entiende que cuando Dios me llama a mí con una visión, no fue la tuya. Por eso Wow, Dios me dio repítelo. un color a mí, no el color que tú estás viendo la iglesia, el color que Él me dio a mí. Mira. Porque yo soy el de la visión en ese lugar. Yo soy el ángel de ese lugar diseñado. Entonces hay Dios. gente, pastor, ¿por qué así? Porque Dios me llamó aquí, esta es la visión que Dios me dio. Cuando Mira. Él te dé la tuya, hijo, Él te va a dar ¡Sa! lo que... Sí, Ahora, te va a dar tú los sí me puedes códigos. dar una sugerencia. Y yo como hombre En de el Dios, marco de la de prudencia. respeto. ¿Cuál es el marco de respeto, Darwin? Órale a Dios y cámbiale el color. Creo que se vería mejor de dorado. Te estoy mandando orale a Dios porque tú eres el hombre de la visión aquí en este estudio. No tú. Yo no te estoy, no yo no sé lo que Dios trató contigo con este estudio. Wow, está fuerte. ¿Tú me esto. entiendes? Entonces hay gente que eso es un espíritu de Coré, son Mira, rebeldes. mira, Wow. Donde quiera que llegan aman una rebelión Mira. porque quieren que las cosas se hagan como ellos quieran. mira algo que me llama la atención. Muchas veces nosotros, para ser buenos líderes, pasamos por el proceso de la presión. Sí. En Es una que el líder ocasión, se prueba ahí. En una ocasión, Pedro estuvo tan cerca del maestro y el Señor le dice, ¿sabe? Antes de que cante el gallo, tú me vas a negar 3 veces. La presión que él ejerció, que él tenía por lo que estaba sucediendo en el entorno, lo hizo negar a Jesús. Wow. Hay un momento donde la presión es tan fuerte, Te pero roba la pero identidad. todos vamos a entrar en un nivel. Claro, te roba la identidad. Pero lo bueno de esto es cuando tú reconoces. Cuando él reconoció, cuando él entonces vio, dijo, wow, sí, tomé la presión, pero me voy a reivindicar. El mismo Jesús en Getsemaní. Sí, La es que, presión to- lo es que- hizo es que la dudar. presión... Señores, la presión... Señor, Señor. pasa esta cosa, pero la identidad volvió. Espérate, que no se haga mi voluntad, Sino la tuya. Porque es que el Sí. líder depende de Dios. No depende del que te lleva el diezmo. Wow. No depende del que da y que el que más aporta y que si se van 10, Dios trae 100. Lo perdimos. Es más, te digo algo. Suéltalo. Lo que es de Dios permanece. Claro. Ay, Pastor, ay, ¿cómo ay, así? ay, La ay. iglesia se te puede quedar vacía. Y si el Espíritu Santo se mueve con 3, Dios está ahí. Dios está Amén. ahí. Dios te la va a llenar. Porque lo que es de Dios permanece. Ay, que se fueron 15. Si Dios se fue, si Dios no se fue, tú estás bien. Su nombre. Si Sí. Dios no se fue, tú estás ready. Wow. El problema es cuando la iglesia está llena y el Espíritu Santo se fue. Wow. Ahí sí hay problema. Entonces, cabe destacar lo que hablé en unos cuantos segundos. ¿Sabe que en Babilonia había una presión? Que todo el mundo, tú predicaste de eso en la actividad, todo el mundo tenía que Adorar una postrarse estatua. en esa presión. Sí. Y el que no se postrara en esa presión Pum. iba a ser cortado. ¿Cuántos israelitas se llegaron a postrar ahí? Porque nada más habla de 3 que no lo hicieron. Dando a entender que en esta generación de este tiempo hay muchos pastores, escuchen bien, muchos, oye, te voy a decir algo aquí entre nosotros. Postrándose a la estatua de A mí, Nabucodonosor. yo siempre he dicho esta. Lo que Dios ponga en mi boca prudentemente, yo lo digo dirigido por el Espíritu Santo. Yo no tengo miedo de que tú me vayas a invitar o no me vayas a invitar. Yo no como contigo, tú no me mantienes. claro. A mí el que me mantiene es Dios, pero lo que Dios pone en mi espíritu para decirlo, hay que decirlo. Por eso que por eso yo siempre hablo, profeta, antes que te corte la idea, yo hablo de Natán y David. Llevó la palabra.
pero la llevó con altura y respeto, porque él sabía que se estaba dirigiendo a un rey, pero llevó la palabra clara y precisa. Le puso una parábola, pero dio la palabra del Señor. Las cosas se hacen, pero tú lo que tienes que saber cómo hacer las cosas. ¿Tú me entiendes? Decente y en orden. Dando a entender que los que estaban en aquel lugar se postraron por la presión porque no tenían su confianza en la roca inconmovible. Así es. Cuando el pastor, el líder, tiene su confianza y está dirigido por la roca inconmovible, el que da 20,000 pesos de diezmo no le puede dar idea turbia, porque no lo va a hacer. No. Primero vaya a su momento de oración, que es donde Dios nos prepara para nosotros poder tener directriz. ¿Cómo podemos hacer el cuadro que Dios necesita hacer en la iglesia? Entonces, por eso es que a veces tú, yo, el joven aquí, pasamos por muchos momentos difíciles para cuando Dios nos permita alcanzar lo que Él necesita que alcancemos. Ningún viento raro pueda mover la visión que dio a nosotros. Entonces, hay mucho neófito en la iglesia. Claro, ministro. Mucho neófito en la iglesia hay, pastor. Dele. Yo siempre le digo a Darwin que cuando nosotros perdemos nuestra identidad como evangelista, como sea, lo que te funciona a ti no me funciona a mí. Hay gente que le funciona tirar agua, a mí no me funciona. Hay gente que le funciona tirar gritos, quizás a mí sí, a otros no. Hay gente que le funciona poner la mano y otros que no ponen mano. Pero es el mismo Dios. Entonces, no me imponga lo que tú haces donde quizás a mí no me puede funcionar porque Dios te llamó con esa herramienta. A mí me llamó con esta herramienta. Hay gente que son los más chulos predicando tranquilo. Sí. Y hay otros que son los más chulos predicando prendido, lindo. Entonces, ¿qué pasa? Yo no puedo ceder que yo he ido a iglesia, que yo por la presión he empezado a predicar como se predica en esa iglesia. Y el Espíritu Santo me dice, ¿qué tú estás haciendo? Adaptándome. Predica como lo que con tu identidad. Y ¡pam, pam, pam! ¡Fua! La iglesia voltea. Porque uno no puede ceder a la presión. Porque la presión te roba la identidad. Mira, hablando... Tú tienes que ser quien tú eres. Como Dios te levantó. Te hizo popular. Entonces Dios te va a llevar a una iglesia famosa. Y como te hizo popular, tú lo vas a cambiar porque vaya a una iglesia famosa. Espérate ya. En esa línea porque esa fue la línea que te bendijo. Wow. Entonces eso está pasando hoy en día. Muy fuerte, muy fuerte. Claro. Este pata fuerte. Yo te pregunto el secreto, cómo tú lo haces. Tú me puedes hablar de tu secreto. Sube al monte. No me quieras cambiar mi ayuna, diseño. Silicea, lee la palabra. Tú me puedes hablar del secreto. Pero en tu llamado, tú haces cosas que si yo me pongo a inventar, van a decir, mira, este está copiando a Darwin. Sí. No le queda bien. La gente sabe, eso no es tuyo. Mira esto. Eso no es tuyo. Santo. Miren esto. La Biblia enseña que en una ocasión Moisés se dirige a hablar con el Señor. De tal manera que Moisés dura un buen tiempo y se queda Aarón con la congregación. Tenemos que tener muy en cuenta en nuestra salida a quien dejamos Le hizo un becerro de oro, como mentores. Sí. Dice la palabra de Dios que el pueblo entonces le hizo una guerra tan fuerte al líder, de tal manera que le dijo, ese Moisés, quien nos sacó de Egipto, dura demasiado. Hanos dioses que vayan delante de nosotros. Moisés era el líder para ese pueblo, porque tenía el carácter. Oye, se dio a la presión. Y oye, lo que yo he podido entender, de que no todo la persona, por más bien que te caiga, tú lo puedes meter al liderazgo. No, porque cede delante del pueblo. Porque si es un liderazgo que es muy blandente, muy esquelético, y cualquier cosa lo va a llevar a la presión, tú no puedes tener de tu equipo, oye, tú puedes tener en la iglesia. Por eso fue que en una ocasión Jetro le dice a Moisés, búscate personas y traspásale de tu propio espíritu. Es decir, los líderes que tú vas a tener, tú vas a tener que darle tu diseño, tu ADN. Porque si tú vienes y por compañerismo y por amiguismo agarra a alguien, no, ese hermano mío, porque Aarón era familia de Moisés, hermano, pero no tenía la capacidad de poder
de poder frenar cuando venía el pueblo. El pueblo comenzó a decirle a los dioses que vayan delante de nosotros. La presión del pueblo lo hizo llevar a ser un becerro. Como él era un pontífice que sabía de hacer cosas con oro y todo esto, dice que comenzaron todo el oro que fue la recompensa del trabajo que por muchos años estaban en Egipto, vinieron con oro. Y este oro lo convirtieron en un becerro. Es decir, los beneficios que Dios permite que tú traigas de la guerra que el diablo te hizo en el mundo, que tú traigas, tú entonces conviertas un becerro. Sí. Y lo idolatrías y hacía muchas cosas. Y así pasó. Moisés duró mucho. Entonces Dios tuvo que hablarle allá y decirle, Moisés, baja, porque ese pueblo, dándole la tabla, diciéndole, no robará, en medio de la fiesta, que ya el becerro estaba ahí, adulteraron, robaron, fornicaron, mataron. Entonces Jehová tuvo que decirle, porque Moisés, donde no hay liderazgo, el pueblo se desenfrena. Ese pueblo se desenfrenó. Es decir, cualquier liderazgo. Es decir, que Aarón no tenía la capacidad. El desenfreno tan fuerte que hubo hizo de que Aarón, la presión lo llevara a cometer. ¿Lo puedo decir esto? Sí. Suéltalo. La visión de remanente. Sí. Por eso que hoy en día hay tantos ministerios desenfrenados, porque el liderazgo que está no es el correcto. Hay personas que son pastores de nombre, pero el pueblo es que sabe. ¡Wow! Yo me voy más lejos. Hay pastores que son pastores ¡Santo! de nombre, pero Dios no lo eligió como pastor. ¡Ey! ¡Cuidado! Me voy más lejos. ¿Por qué Pedro tuvo que negarlo 3 veces? Lo enganchado. ADN. ¿Por qué Pedro tuvo que negarlo 3 veces, pastor Enjuber? ¿Por qué? Es que ¿cuánto cogió Jesús? 12. Y le dio de su espíritu. Tenían ADN, tenían identidad. Pedro, por más que quiso negarlo, la gente decía, tú hablas como él. Tú caminas como él. Tú te expresas como él. Aarón no tenía los ADN de Moisés. Y eso que dejó un liderazgo incorrecto, y ese liderazgo incorrecto se dio a la presión del pueblo. Mira. Pastor, vamos a invitar predicadores. A la gente hay que decirle la verdad, no hay recursos. Usted es el primero que no está diezmando aquí para invitar predicadores. Claro. El que tiene el liderazgo le dice la cosa a la gente como el carácter. ¡Me voy! Tú no puedes asociar. Pues, está bien, vamos no. Pastor, ¿por qué no estamos trayendo predicadores? Porque tú eres uno de los que no está diezmando. Y cada vez que se invita un ministro hay que bendecirlo. No hay recursos para invitar predicadores. Así es, porque tú no puedes lacerar tu economía, ni la de tu casa. Pastores. Por estar complaciendo un pueblo. Va a pasar hambre. Oye, esto Julio, Pastor Julio. Predica tú y que la iglesia se levanta hasta que tú tengas los recursos. O si tú me invitas a mí o lo invitas a él, me puede decir, Pastor Julio, Pastor Darwin, profeta. Tranquilo. Quiero una actividad, pero no tengo cómo honrarlo. Después yo lo voy a honrar. Sí. Yo entiendo eso. ¿Puedo decir algo de aquí? Dele. Claro. En estos días, Darwin, eso fue el miércoles que vino el apóstol de Ecuador. Me escribió un profeta, mira, para que reciba un apóstol allá. Yo no tenía los recursos, lo poco que tenía. Y pusiste a decirle que sí. Tienes que aprender, como líder, tienes que aprender a decir que no. El tipo estaba rojo. Y al otro día, mi hija me estaba pidiendo hambre. Y yo no tenía para darle. Mira, tú no te imaginas los profetas, los pastores que me escriben para yo abrir la agenda. Para aprender. Y ya yo puedo abrir la agenda. Que viene fulano de tal. Si yo no puedo, yo le digo, no puedo, manito, Dios lo de para después. Si yo tengo un dinero que el pueblo me sembró para cambiar silla, puede venir Tibi Joshua. Y si ya yo tengo un recurso para algo, yo no puedo lacerar. Así mismo. No, porque la credibilidad se va a perder. ¿Me entiendes? Entonces, te doy este consejo. Como un pastor joven, no laceres tu finanza por complacer a un pueblo. Dios te llamó a ti. Gástate tú. El día que tú tengas que invitar a un predicador, si no puede ir para ayudarte en la obra, ¿verdad? Mira, no te puedo bendecir, Julio, pero necesito que tú vengas y me traigas una palabra. Yo voy ahí como ministro, ¿me entiendes? Pero tú no puedes lacerar tu economía por complacer a un pueblo, porque va a quedar bien en el ministerio, pero va a quedar mal en tu casa. Sí. Mira qué clave. Tu esposa te va a decir, entonces porque tú empezaste el ministerio, ahora pasamos hambre en la casa. Wow. Topa la iglesia y se le va a revelar en contra de lo de Dios. Y lo de Dios no es para revelársele en contra. No. Lo de Dios bendice. ¿Me entiendes? Entonces, hay tanta gente que ha lacerado su familia por complacer a otro, que eso da pena hoy en día. Oye algo que yo pude aprender. Cuando Dios deposita una semilla, una palabra sobre un hombre, lo que ese hombre tiene es que convertirse en esa plataforma para que Dios le sirva. Claro. La Biblia dice que en una ocasión Cristo está predicando de tal manera que la gente al escuchar la palabra se está yendo. Santo.
comenzó la gente a irse, Pedro. comenzó la gente a ahuyentarse y decía, estas palabras son muy fuertes. Se acerca Pedro, que es uno de los más cercanos, porque siempre dentro del liderazgo hay gente que vaya a acercarte Que y va te van a a querer decir complacer al de que pueblo. para que tú Sí. le bajes o cosas. Entonces Vale. Cristo le ve que Pedro viene con esa intención y le Es dice, su identidad lo maestro, que Cristo hizo de la toda multitud se está yendo. Cristo, ¿tú te quieres ir con él? Y tú te quieres ir con él, ¿sabes? Porque yo no voy a ¿Serio, coger vamos? presión de que porque Que se una vayan familia dos o se tres. fue. No. Yo no voy a coger presión de que porque este y aquello, de que son los que más dieman, son de que los que me van a mí a tapar la boca, son a mí, de que los que Cuidado. me van a decir a No, mí, no predicas no, así, es predica así. suave. Cuidado. No te predica tan fuerte. Ay, no, pastor, no, que es el mensaje que Dios me dio. Entonces Cristo lo que le dice a Pedro, ¿te quieres ir tú también? ¿Sabes Sí. qué dice Pedro? ¿A dónde iremos? Sí. Si solamente tú tienes palabra de vida. Entonces, si la palabra de vida Dios la depositó en ti, la gente que se fue, por 4 que se fueron, vienen 80. Amén. Y por 6 que se fueron, vienen 600. Nombre de Yo le Jesús. estoy hablando a pastores, a líderes ahí, que muchas veces están con el moco para abajo, así, mira como amorrado, Ah, el porque la sentimiento, lo gente que se le hablamos está ahorita, yendo. sí. Si el sentimiento tú no aprendes a matarlo, tú no puedes ser un buen líder. Wow. Porque cada vez que alguien venga y te quiera lacerar o quiera decir algo para conveniencia de él, tú vas a tener que sacrificarte tú, Sí. hacer lo que ellos digan para tú mantener personas. Y aquí no es Muy para mantener fuerte. personas, Dios mío. es para mantener Santo. siervos. Los siervos son los que se dejan dirigir. Aleluya. Los siervos son los que escuchan la voz del pastor y le Así siguen. es. Si no te siguió, no era esa oveja, no era de tu No, prado, no era tu de redil. otro. Así Son es. cabritos. Tienes que aprender a discernir. El liderazgo tiene que aprender a discernir la gente que tiene a su alrededor, con quienes cuentan, Sí, a sí. quienes ¿Cuáles son los pueden. fieles? Claro. ¿Cuáles son los reales? Mira. Señores, yo les dije que el único que no se puede ir de un ministerio es el Espíritu Santo. Del ministerio de Jesús en un día se fueron 2000. ¿En un día cuántos se fueron? 2000. Del de Jesús, del hombre más ungido. Del hombre más ungido. Se fueron todos y lo Se dejaron. le todo. iban. Pedro desesperado que ve que, Señor, y él dijo, no, si tú quieres ir, vete con él. El único que no se puede ir es el Espíritu Santo. Amén. Ahora, el día que usted no siente el Espíritu Santo en su iglesia, coja para el monte, tráyese, tírese de barriga, coja silicio, Póngase coja ceniza. El único que no se puede ir es Dios, porque de 5,000, sin contar las mujeres ni los niños, ¿verdad? Dice que sin contar las mujeres ni los niños. Imagínate que cada mujer tuviera 2 muchachos. ¿Cuántos Ay, son? ay, ay. Son 15,000. Y cuenta las... Mucho. Es una locura. Estamos hablando fácilmente de 30,000 personas. Dice que quedaron 120 en un aposento alto. ¿Cuántos quedaron? 120. Y el día que vino de nuevo, ¿quién? El Espíritu Santo. Dice que el primer día que Pedro se paró, 5,000 regresaron de un golpe. Porque el misterio es el Espíritu Santo en el ministerio. Un día tenía 30,000, Cristo se va, se quedaron 120. De 30,000 a 120 es un vacío en una iglesia. Vacío, pero grande. Pero cuando el Espíritu Santo está en un día, recuperó más de 10,000 de esos que se fueron. O sea Ya. que, En un discurso, que no puede dejar que el Espíritu Santo escasee en tu iglesia. que se vaya pastor. todo menos el Espíritu Santo. Pastor, que se vaya todo. Que se vaya hasta tu esposa que se tenga que ir. Menos el Espíritu Que va a Santo. doler. No quiero que Pero se vaya, no se pero. vaya el Espíritu de Dios. Sí, no, yo creo que se vaya, Entonces, que es mira, una hembra. yo tengo un tema Yo lo voy a que dice cotejar. venciendo el sistema y habla de Sadrach, Mesach y Abednego, Sí. Misael, Azarías, Ananías. Y ellos, tú no puedes vencer lo que tú no has vencido en el sistema. Es así. Entonces, cuando tú aprendas, pastor, líder, ¿a vencer qué? El sistema. El sistema en tu iglesia de los que quieren oponerse o dar órdenes que no tienen que dar en tu congregación, que el ángel de la iglesia eres tú, tu iglesia va a prosperar. Esto se presta por una segunda parte. Sí, sí, sí. Creo que el favor de Dios y que la misericordia de Dios está con nosotros. Sigan al pastor Julio César Ramos. Sigan al ministro en su plataforma, Edwin Pies Yambatí. Edwin Pies Yambatí, un hombre de Dios. Y sigan aquí pegados, porque aquí es que Jehová envía bendición y vida eterna. Dios te ¡Ay, bendiga. la visión del remanente!